palabra de Dios así, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos la bendición de estar reunidos en tu nombre en esta tarde. Gracias porque nos has dado la libertad en este país, en este estado y en esta ciudad de poder tomar un tiempo, Señor, especial para venir al templo, sin ninguna coerción, sin ningún impedimento, sin necesidad de rendirle cuentas al gobierno ni a ninguna institución. Y venimos, Señor, con todo nuestro corazón al templo en esta tarde, para aprender de ti, para exponer necesidades, para orar, para cantarte y también para abrir tu palabra, la preciosa palabra de Dios. Te pido, Señor amado, que en los siguientes minutos nos des la capacidad de poder entender tu palabra, poderla meditar más en nuestros corazones y nuestra mente, y que tu Espíritu Santo pueda alentarnos a conocerte mucho más y mejor en esta hora, a través de estos versículos que vamos a analizar en esta ocasión. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Mencionábamos y ya se dijo la semana pasada que apóstoles solamente fueron escogidos 12 y podemos añadirle uno más que fue el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Claro, con las credenciales propias de un apóstol. Dice la Biblia que hubo otro apóstol para cubrir el lugar que había quedado, si me permite decir la expresión, vacante por la muerte de Judas Iscariote. Así que vemos en la palabra de Dios, hermanos, que Judas se ahorcó, compró una heredad, un predio, y dice la Biblia que se ahorcó, cayó, las entrañas se partieron, del tórax se partió, le salieron las entrañas, y volvió al mismo lugar de donde había venido, al infierno. Así que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, que quedó un lugar vacío, un hueco en los 12, y en uno de los salmos David escribió de una forma proléptica diciendo que alguien más debería de tomar su oficio. Quizás y seguramente David no sabía que se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Sin embargo, fue un salmo profético, porque así lo entendieron los apóstoles cuando se reunieron. Dijo Pedro y los demás, bueno, pues alguien tiene que suplir el lugar que Judas dejó. Así que dice la Biblia que oraron, que Dios dirigiera esa decisión, y el asunto fue que echaron suertes, y las suertes, había dos hermanos, uno que se llamaba Matías y el otro creo que se llamaba José, llamado Justo, algo así, no recuerdo muy bien, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue el 12º apóstol que cubrió el lugar de Judas Iscariote. No nos dice la Biblia que tuvo el llamado de parte del Señor, solamente tuvo el nombramiento por parte de los discípulos, el resto de los apóstoles, quiero decir. Los otros 11, incluso Judas, fue llamado por Jesús, pero Matías no fue llamado por Jesús. El apóstol número 13, por así decirlo, que fue el apóstol Pablo, sí tuvo el llamado del Señor Jesucristo, razón por la cual, hermanos, Pablo, cuando escribe a las iglesias, dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por la qué, hermanos? Dice aquí. Por la voluntad de Dios, no por la voluntad y el nombramiento del resto de los apóstoles. Pablo dice en otro pasaje, me parece que a la iglesia de Corinto les escribió que él era el último de los apóstoles al cual se le apareció el Señor Jesucristo. Dice, yo soy el último, ya no hay más apóstoles después de Pablo. Así que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo se está dirigiendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso y les llama de dos maneras. Les llama a los santos y les llama fieles. Cuando Pablo se refirió y les dijo a los hermanos de la iglesia de Éfeso santos, se está refiriendo a aquellos que han sido separados del mundo para vivir para Dios. La palabra santo, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa la palabra santo? Separado o apartado, sencillamente, ¿verdad? No hay mayor problema ni mayor profundidad. Así que santos
Dice Pablo, yo soy Pablo, apóstol por la voluntad de Jesucristo, y me dirijo a los santos, a los que han sido separados o a los que Dios ha apartado. Y se refería a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Ahora, los santos, hermanos, es un nombre que en el Nuevo Testamento se aplica a todas aquellas personas que han nacido de nuevo. ¿Quién es una persona que ha nacido de nuevo? Una persona que ha sido regenerada. ¿Quién es una persona regenerada? Bueno, una persona que ha creído en Cristo Jesús como su Dios y como su Salvador. Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, cuando confiamos en Él para que Él nos otorgara la salvación, cuando nosotros renunciamos a las obras, es decir, a todo esfuerzo que nosotros pudimos haber hecho para hallar la salvación y confiamos solamente en Cristo Jesús para que Él nos diera la seguridad de la vida eterna, entonces nos convertimos al cristianismo, nos convertimos a Cristo y en ese momento fuimos llamados o considerados santos porque Dios nos apartó para Él. Es verdad que nacimos en este mundo y tenemos la huella y la marca de este mundo que se llama pecado. Es decir, como nacimos en este mundo, traemos una naturaleza, ¿qué cosa, hermanos? Pecadora o pecaminosa, exactamente. En otras palabras, tenemos una humanidad dentro de nosotros que es la que nos impele o nos impulsa a hacer lo que nuestros sentidos quieren hacer, o nuestra carne quiere hacer, o nuestras debilidades quiere hacer. Pero de todas maneras somos apartados, somos santos para Dios. Básicamente esta palabra, hermanos santos, designa, esto es interesante y es importante, más bien la posición que tiene el creyente en Cristo Jesús y no lo que podemos encontrar por nosotros mismos. Repito, el hecho de ser santos es una posición que podemos tener y la tenemos gracias al Señor Jesucristo. Es una posición que tenemos como cristianos a través de Cristo y no es algo que nosotros podemos otorgarnos a sí mismos. Nosotros no podemos apartarnos. Es el Señor Jesucristo quien nos ha separado a través del sacrificio que Él llevó en la cruz. Y luego continúa diciendo Pablo a los santos, ¿y qué más, hermanos? Y fieles, exactamente. A los santos y a los fieles. Les llama santos y les llama fieles. Déjenme comentarles algo acerca de la santidad. Aunque la Biblia nos dice y nos enseña que nosotros somos santos, hemos sido apartados. Fíjese, hay algo interesante que también, aunque hay cristianos mundanos, esos cristianos son santos también, han sido apartados por Dios. En la primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia, desde el 1, dice, 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo 2, dice, a la iglesia, aquí está el destinatario, la iglesia de Dios, que está ¿en dónde? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice Pablo que todos los que invocan en todo el mundo el nombre del Señor. La Biblia dice, Pablo dijo en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué cosa? Será salvo. Así que Pablo dice, todos aquellos que invocan el nombre de Dios y son salvos, son hijos de Dios, han sido llamados a ser santos. Dice el versículo, a todos los llamados santos y a todos los que invocan el nombre del Señor. Así que Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto, le está diciendo santos, pero por el contexto, hermanos, de toda la epístola, es evidente que no todos los hermanos de la iglesia en Corinto estaban viviendo una vida de santidad. Había hermanos borrachos, había hermanos que se embriagaban en la cena del Señor, no en cualquier fiestecita de su niño o de una quinceañera. Se embriagaban en la cena del Señor, hermanos. Por eso Dios les quitó la vida a varios. Había hermanos que habían sido afeminados,
antes de convertirse a Cristo. Había personas que se echaban con varones, dice Pablo. Había mujeres que habían perdido o invertido el amor natural o el afecto natural. Había adúlteros, había fornicarios, había homicidas, había ladrones entre ellos. Fíjese, hermano, Dios los alcanzó a todos ellos, se convirtieron a Cristo y formaron parte de la iglesia de Corinto. Convertidos a Cristo y habiendo habido cambio real y visible en la vida de ellos, claro que estaban dando evidencia de que Cristo estaba en sus vidas. Y Pablo dice: ustedes, hermanos, aunque eran eso antes, ahora ya han sido perdonados, santificados, justificados, nacidos de nuevo, y por lo tanto son llamados santos. Si a usted y yo nos correspondiera, hermanos, dar una posición de santos, no se la daríamos a cualquiera. ¿Verdad que no? Pero Dios fue lo que hizo. Tú solamente con que creas en Cristo, mi Hijo Jesús, y creas que Él es tu Salvador, yo te voy a dar la salvación, y mi Espíritu Santo va a estar en tu vida, y te va a transformar, te va a cambiar evidentemente. Aunque tú hayas sido lo que hayas sido antes en tu ignorancia, ahora en Cristo, ahora que teniendo la salvación, tú eres apartado. Yo te he apartado, aunque vives en el mundo, pero ahora tú eres de mi propiedad, eres apartado para mí. Dios nos ha marcado, pues. Nos ha marcado, nos ha sellado, y ese sello es el Espíritu Santo en nosotros. Y esa marca que tenemos de parte de Dios, hermanos, es que hemos sido separados o apartados para Dios, a pesar de que estamos viviendo en este mundo. Amén, hermano. Así que si usted ya creyó en Cristo Jesús como su Dios y como su Salvador, usted ha sido llamado a ser santo de Dios. Y somos santos. Aunque no demos alguna evidencia de santificación en nuestra vida, somos llamados santos. Aunque la voluntad de Dios, hermanos, es que en nuestra práctica corresponda con nuestra posición. Los santos deberían vivir en santidad de vida. Amén, hermanos. Es lo que dice Dios en Levítico. Si me acompaña, por favor, al Levítico 11:45. Nosotros como santos debiéramos de vivir en santidad de vida. Levítico 11:45. Voy a leer varios versículos distintos. Levítico capítulo 11, versículo 45. Dijo Dios: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues, ¿qué cosa, hermanos? Santos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque yo soy santo. ¿Tiene Dios derecho de exigirnos santidad de vida? Claro que sí. ¿Por qué? Uno, porque Él es Dios. Y dos, porque Él es un Dios santo. Exactamente. También nos dice la Biblia, hermanos, en Levítico 27, más adelantito unas páginas, Levítico capítulo 20, versículo 7, dice la Biblia: santificaos pues, dijo Dios, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Si yo soy tu Dios y yo te elegí a ti como pueblo, entonces tú tienes que vivir como yo, en santidad. Nada más que la santidad de Dios, hermanos, es perfecta. Su santidad y la mía es imperfecta, porque somos humanos. ¿Verdad que sí? También en el versículo 26, Levítico 20, 26, dice en la Biblia, dice: habéis pues de serme santos, dijo Dios, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahí está un ejemplo, hermanos, de la santidad. Yo soy santo y tú eres santo porque yo te he apartado, te he separado de cualquier otro pueblo para que vivas para mí. Y en Primera de Pedro también, si volvemos ahora al Nuevo Testamento, vamos a Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro 1:14. El apóstol Pedro diciendo las siguientes palabras. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice estando en vuestra ignorancia? ¿A qué se refería o se refiere? ¿Mande? Exactamente, a antes de ser salvos, a antes de conocer a Cristo, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, ahora en la actualidad, ya no debes de conformarte a los deseos impulsados que tenías antes de ser salvo, versículo 15, sino como aquel que nos llamó es santo. ¿Quién nos llamó a santidad, hermano? ¿Quién nos llamó a la salvación? Dios. Y Él es santo, sino como aquel nos llamó,
que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué, hermanos? En toda vuestra manera de vivir, en todo. En la santidad de vida, hermanos, no es otra cosa, solamente más que reflejar que pertenecemos a un Dios santo y puro. Amén. Eso es santidad. Es reflejar quién es nuestro Padre. ¿No es verdad, hermano y hermana, que nosotros entrenamos y educamos a nuestros hijos para que hagan digno nuestro apellido? ¿Sí o no? A veces se lo decimos, a veces no se lo decimos, pero decimos, tienes que portarte bien. Tienes que hacer esto. Tienes que abrir la puerta a una mujer, a una señora. Tienes que pararte cuando alguien llegue a saludarte. Tienes que decir gracias. Tienes que decir por favor cuando pidas algo. Tienes que decir con permiso cuando te vas a atravesar en algún lado. Y si no te atraviesas mucho mejor da la vuelta. Y les enseñamos, no contestes, quédate callado. Y si te injurian, te dicen, guarda silencio. Ya, si no aguantas, pues diles algo, pero no seas tan ofensivo, ¿verdad? Nada más defiéndete. Si te pegan, no les pegues, ¿verdad? Dile a alguien que le pegue por ti y así tú te... No, eso no es verdad, pero... Tratamos de que reflejen un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque te llamas Rojí, te apellidas Rojí. En el caso personal, ¿verdad? Te apellidas, eres Barak, pero te apellidas Rojí, yo soy Rojí. ¿No? Yo nunca les he dicho a mis hijos que se porten bien porque son hijos del pastor. Ni se los voy a decir. Ellos han aprendido. Desde chiquitos les hemos enseñado, ¿verdad? Y ellos han aprendido y están aprendiendo y tienen mucho que aprender todavía, ¿verdad? Y seguramente los hijos van a avanzar mucho más de lo que los papás hemos logrado hacer o llegar a hacer en esta vida. Pero nosotros cuando digo nosotros me refiero como padres de familia, ¿verdad? Cualquier padre dice, pórtate bien. No digas esto, no andes corriendo, no andes brincando. ¿Por qué? Es que eres Rojí. Es que eres López, es que eres García, es que eres Bravo, Bravo de apellido, ¿verdad? Es que eres Ojoy, es que eres López, eres González, ¿verdad? Cuídate, no andes haciendo lo que no debas de hacer. Les damos recomendaciones, les instruimos, les decimos, ¿por qué? Porque queremos que en su comportamiento reflejen a qué familia pertenecen. ¿No es cierto, hermano? Es lo que Dios nos está diciendo, sed santos porque yo soy santo. Yo soy santo, yo soy Jehová, santo es mi nombre, dice Dios. Y yo quiero que ahí en la tierra, ahí donde tú naciste y estás viviendo, pero que un día vas a venir a morar en tu mansión eterna, y mientras tú vivas ahí en tu peregrinación varios años ahí en la tierra, yo quiero que tú te comportes como un ciudadano del cielo, dice Dios. Vivas en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y Pablo les está diciendo a los hermanos de Éfeso, hermanos, yo me dirijo a ustedes que son santos, pero también son fieles en Cristo. La idea fundamental, hermanos, de ser fieles en este versículo 1 es que los creyentes, los salvos, es que es una característica de los salvos, de los creyentes, y por ello es una descripción de todos los verdaderos cristianos. Santos y fieles. Una persona santa es porque ya es creyente, es hijo de Dios, y si es santa, se espera también que sea. Háblenme, hermanos, porque lamento media hora al estudio. Fieles, exactamente. Santos y fieles. Pablo da por sentado que un cristiano es llamado a ser santo y es también fiel. Naturalmente, todos los cristianos deberíamos también ser fieles en el sentido de ser fiables o dignos de confianza. Pero aquí la palabra de Dios también va incluyendo fidelidad, lealtad, pero también significa ser fiable, ser confiable. ¿Qué tan confiable, hermanos, debe ser un cristiano? La pregunta es también, ¿qué tan confiable es usted en su trabajo? ¿Qué tan digno de fiar eres tú, joven o señorita, en tus estudios? Cuando uno estudia en línea, virtualmente, tiene uno muchas libertades, ¿verdad que sí? Uno puede hacer exámenes, puede hacer evaluaciones y le recomiendan a uno, pues, en honor a la honestidad, se espera que no vas a abrir otras pestañas, otras archivos ahí para estar mirando la respuesta, sino que te vas a sentar y vas a contestar tu evaluación, tu cuestionario, tu examen, tu test, tu quiz, lo que sea, y se espera que seas honesto.
Eso habla de una persona fiable, una persona confiable. ¿Verdad que sí? Se espera de que una persona fiable de un cristiano no tome algo que no le corresponda tomar. Cuando digo tomar, no me refiero a una bebida, me estoy refiriendo a agarrar algo, a quedarse con algo que no tenemos, que no sea nuestro. ¿Verdad que no, hermano? Porque el cristiano debe ser una persona confiable, debe ser fiable, es decir, fiel. Y la fidelidad debe ser una característica de un santo, de un hijo de Dios. Si usted se encuentra, por ejemplo, un billete de $50 en una banca, el billete debe estar ahí al siguiente culto. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Pero no lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque hay alguien que limpia el templo, porque el templo no es nuestro, ¿verdad? Y porque decimos, bueno, este billete se le cayó a alguien sin querer y vamos a ver de quién es, ¿verdad? Pero me refiero a que si se queda una cartera, se queda un bolso de una hermana en la iglesia, ahí debe de estar y no debe estar revuelto por una mano ajena. Qué triste, hermanos, es cuando en una iglesia hay personas que no son fiables. No me estoy refiriendo, ni me voy a referir a nadie aquí, porque no ha sucedido, no es el caso, pero hace algunos años recién llegamos a una iglesia donde estuvimos hace algún tiempo atrás y de repente hubo una situación muy, muy complicada, porque terminamos el culto y luego bajamos al basement, al sótano, a comer. Pues todas las hermanas cerramos la puerta, decían los hermanos, cierren con seguro las puertas esa y la de acá y que no entre nadie, ¿verdad? Y si vamos a bajar, no va a haber nadie aquí arriba. Entonces, si alguien se va, pues hay que quitarle el seguro y volvérselo a poner para que no se meta nadie y no vamos a dar cuenta. Pero en una situación, bajamos a comer, de repente una muchacha había dejado su iPad en la banca. Para empezar, yo no sé para qué llevó el iPad al culto. Se lo acababan de regalar, según. Yo no vi nada, nadie vio nada, nada más dije que lo dejó en la banca y bajamos. Una hora después que subimos al culto, empezó a buscar su iPad, banca por banca, no lo encontró. Fue con su papá, el papá me dijo, pastor, dice, desapareció el iPad de mi hija, no está ahí, alguien lo habrá agarrado, hermanos, pues nadie sale hasta que lo encontremos. Nadie se había ido, aparentemente, todos estábamos allí, así que pues empezamos el culto. Después del culto le dije, hermanos, si alguien miró, díganos dónde está, porque la muchacha lo está buscando y es una adquisición, un regalo que le hicieron y esto, y pues ahí debe de estar, si aquí se dejó ahí debe de estar. Y no apareció. No apareció. Qué triste cuando sucede algo así. Y eso puede ocurrir en el mundo, hermanos. Y se espera, y eso sucede en el mundo, en los trabajos, en donde sea, ¿verdad? Pero que en una iglesia, a mí me dio mucho coraje, porque hace muchos años mi esposa, cuando éramos novios, me regaló una Biblia de estudio, la Biblia Thompson. En aquel entonces era una Biblia muy cara, es una Biblia que parece los 10 tablas de los 10 mandamientos, ¿no? Una Biblia grandota, pasta dura. Y mi esposa me la regaló, creo que cuando cumplimos 2 años de novios. Y era la Biblia que yo usaba para estudiar, para ir a la iglesia. Y un día la dejé en la iglesia en un culto en la tarde, un domingo, y se me quedó en la banca ahí, y salimos. Después yo regresé, porque yo hacía ruta en el camión. Después regresé y dije, mi Biblia no la encontré, y fui al templo y ya no estaba. Bueno, el miércoles a lo mejor el hermano que limpia la encontró. Y le dije, oiga, hermano Aguirre, ¿no vio mi Biblia? No, yo no vi nada. Pregúntale al pastor. Después le pregunté al pastor, el pastor preguntó, ahí se quedó una Biblia con el nombre de Carlos y esto. Quien la haya encontrado, quien se la haya llevado sin querer, entréguesela. Nunca regresó. Qué triste que sucedan cosas así, ¿verdad, hermano? Se espera, repito, que en el mundo sucedan cosas como estas, pero no entre el medio cristiano. Pablo da por sentado que un hijo de Dios, un santo, es fiel, es confiable, es fiable en todo su proceder, en sus tratos, en sus contratos, en sus convenios, en su hablar, en sus tratos verbales o por escrito, como quiera que sea, en todo su andar diario. Es confiable, es una persona que se le puede confiar cualquier trabajo, cualquier situación, cualquier aspecto. Dice Pablo a los santos y fieles en Cristo Jesús. Dice que están en Éfeso. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que esta última frasecita, que están en Éfeso, que en algunos manuscritos muy antiguos, manuscritos se le llama a aquellas copias de los rollos que se escribieron sobre pergamino o sobre papiro,
Claro que los originales, por ejemplo, la carta original que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, que no la escribió en una hoja de papel, la escribió en un pergamino o en un papiro o en vitela, que eran pieles de animales curtidas, pulimentadas, y luego le daban forma y las enrollaban en un hueso ya de forma, en un rollo de hueso, pues. Y esos eran, a eso cuando decimos carta de Pablo nos referimos a un rollo antiguo de esos. A esos rollos antiguos se le llaman manuscritos. Así que los escribas lo que hacían era hacer copias del original cuando ya se estaba deteriorando. Entonces, las copias más antiguas de la carta de Pablo dicen algunos estudiosos que no dice que están en Éfeso, esa frasecita. Lo que hizo que pensaran algunos teólogos de que esta carta de Pablo a Éfeso no era directamente o únicamente a la iglesia que se encontraba en la ciudad llamada Éfeso, sino que era una carta circular. Una carta circular era una carta que era redactada por Pablo en este caso para varias iglesias. Así que algunos dicen, bueno, esta carta, como en algunos manuscritos muy antiguos, no dice para los hermanos que están en Éfeso, es que fue una carta circular que se tenía que leer a varias iglesias. Pero en otros manuscritos también antiguos, en otros más, sí viene esta frase final que dice que están en Éfeso. Sin embargo, eso no cambia, hermanos, el hecho de la verdad y la fiabilidad de el contenido de esta carta. Voy a explicar el versículo 2 y con esto terminamos. Dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, este es un saludo, hermanos, doble, muy común del apóstol Pablo. Gracia, ¿y qué más? Y paz. Ahora en el versículo 2 viene un saludo de Pablo a los santos y fieles que están en Éfeso, que está cargado de un significado espiritual muy grande. Gracia, hermanos, y paz a vosotros era un saludo muy común en la iglesia primitiva, que el apóstol Pablo utilizó en todas sus cartas. Si usted lee, va a Corintios, a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, Timoteo, a Tito, Pablo saluda gracia y paz. Esta vale la pena observar, hermanos, que primero presenta en su saludo el término gracia, y después o enseguida el término paz, justamente en ese orden. Nunca les dijo paz y gracia. Siempre dijo gracia y ¿qué más? Y paz. Por alguna razón. Porque solo después que la gracia de Dios ha tratado con nuestro pecado, hasta entonces se puede experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que lo que Pablo está diciendo, hermanos, en este saludo, gracia y paz, algo muy interesante, déjenme explicarles. La palabra gracia que utilizaba Pablo era el término charis o caris en griego, y habla de la influencia de Dios en el corazón y su reflejo en la vida. La gracia tiene la idea, esta palabra caris o gracia, tiene la idea de favor o de aprobación, incluso también tiene la idea de gozo o de mérito. La palabra gracia, hermanos, la podemos decir que es un favor que Dios da que no merecemos. Y Dios continúa dándonos de su gracia todos los días. Es decir, Dios nos da su favor. Amén, hermanos. Todos los días Dios nos favorece a nosotros, ¿no es cierto? Gracias a Dios hoy despertamos. Algunos más temprano, otros más tarde, pero despertamos. Gracias a Dios, hoy pudimos abrir nuestros ojos, pudimos sentir el respiro y pudimos salir a trabajar, a pensar, a estudiar, a hacer lo que hicimos en el día, por la gracia de Dios, porque Dios nos dio su favor, ¿sí o no, hermanos? Es un favor de Dios, algo que Dios nos ha dado sin merecerlo. Así que gracia, hermanos, es el favor de Dios. Y paz es un término hebreo que es el término shalom. Los judíos empleaban esta palabra como un saludo. Los judíos se saludaban shalom. Así que lo que está utilizando Pablo, hermanos, un saludo hebreo y un saludo
una palabra, un saludo, vamos a decirlo griego, perdón, una palabra griega, Pablo lo que está queriendo expresar o indicar es la unión de dos pueblos, de un griego, pueblo griego, que representa a los gentiles, y el pueblo hebreo, a los judíos. Eso es justamente, hermanos, el misterio del cual habla Pablo en toda la carta a los Efesios, el misterio que había estado oculto. ¿Se acuerdan cuál fue ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? Ya voy a terminar. La semana pasada se les decía, ¿cuál es el misterio del cual habla Pablo en Efesios? Sobre todo en el capítulo 3. Un misterio que había estado oculto por siglos atrás, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas, y luego dice ¿qué es? Exactamente, la iglesia de Cristo. No una iglesia local, la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Quién conforma la iglesia de Cristo, hermanos? ¿Quiénes nosotros? Sí, pero más específico. Los santos, ok, ¿quién más? Los santos y fieles, ¿verdad? Todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, ¿sí o no, hermano? Pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Sean gentiles, griegos, canadienses, holandeses, británicos, o sean judíos, exactamente. Ese es el misterio que reveló, es esa verdad que ahora está revelada, que tanto judíos que se convierten a Cristo y gentiles convertidos a Cristo pasan a ser miembros del cuerpo de Cristo o de la iglesia. Así que Pablo como que se está adelantando un poquito a lo que les va a escribir en el resto de la carta, cuando les dice paz, gracia y paz a vosotros, caris y shalom a ustedes. Vamos a detenernos aquí, hermanos, y vamos a continuar con el versículo 2, la última parte, la siguiente semana, si Dios nos lo...